Y bueno, el día de hoy vamos a estar hablando sobre la oración. La oración como un no negociable en la vida cristiana. ¿Okay? Entonces es un tema que podemos, bueno, hay mucha enseñanza, mucha información que podemos hablar con respecto a ello. Espero que tomen nota, ¿verdad? Todos. Hay mucha riqueza en esta disciplina espiritual para todo creyente. ¿Y por qué es un no negociable? ¿Por qué? Porque es como el aire que respiramos, como el alimento que necesitamos diariamente. Así, un hijo de Dios, todo hijo de Dios debe tener la oración como primordial en su vida. Colosenses 4:2 dice en la Nueva Traducción Internacional, versión internacional, dedíquense a la oración. Perseveren en ella con agradecimiento. ¿Okay? Y aquí vemos dos verbos, el verbo dedicar y el verbo perseverar. Dedicarse es sinónimo de entrega, entusiasmo, ocupación, ocuparnos en ello, consagrarnos para ello, aplicarse a realizarla, obligarnos. ¿Okay? Esta me llamó mucho la atención, obligarnos a. Porque a veces no vamos tal vez a querer o no tenemos esa disciplina como tal. Y también habla de ser perseverantes. Esto es sinónimo de perdurar, permanecer, continuar, mantenerse y esta que me encantó, persistir. ¿Okay? Persistir en la oración. Entonces, nosotros somos llamados a accionar en la oración. ¿Ok? Por eso es un no negociable, no es si queremos. Y ahorita, ¿verdad? Vamos a ver muchos beneficios de el por qué debemos nosotros orar. Entonces, orar, como sabemos, es hablar con Dios, es tener una comunión diaria, personal, sincera e íntima con nuestro Padre Celestial. Qué hermosa oportunidad nos da Él. En toda relación, ¿verdad?, que nosotros podamos tener, sea relación de familia, con nuestro esposo, con nuestros hijos, con nuestros amigos, compañeros de trabajo, o sea, mantenemos comunicación con ellos para poder relacionarnos y algunos tenemos comunicación, ¿verdad?, y lazos mucho más estrechos de amistad, de intimidad. Nos conocen mucho más profundos que otros. Y de la misma forma Dios nos pide que nosotros podamos tener esa comunión íntima, diaria, sincera con Él cada día para poder conocerle. Porque Él ya nos conoce, pero nosotros necesitamos conocerle a Él. Conocer quién es Dios, quién es nuestro Padre. Entonces la oración es vital para todo creyente. Y debe ser prioridad en nuestras vidas. Cuando oramos, estamos demostrando humildad y dependencia. ¿Ok? Escríbanlo, apúntenlo allí. Demostramos humildad y dependencia a nuestro Rey eterno. Amén. Entonces ya no hacemos nuestra voluntad, ya estamos, ¿verdad?, en constante comunicación con Él. Todos los que amamos a Dios de corazón y deseamos crecer espiritualmente, necesitamos pasar tiempo hablando con Él, sintiendo su presencia y recibiendo su amor y dirección. Sin orar, nuestro espíritu se debilita y la puerta de nuestro corazón queda expuesta ante la influencia de Satanás. Entonces necesitamos nosotros estar fuertes en la oración. Y cuando nosotros vemos el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, estando aquí en esta tierra, Él oraba diariamente, apartaba tiempo muy temprano para estar orando. No sabía todo lo que se iba a conseguir en el día. O sea, a veces tenía largas horas de camino, otras veces tenía que estar enseñando por largo tiempo, ministrando a la gente. Ministrando a la gente
De repente tal vez tenía que estar sanando, liberando personas endemoniadas. O sea, había muchas cosas, milagros que tenía que hacer y necesitaba estar fuerte en la oración. Ese era el secreto de nuestro Señor Jesucristo. Si Él, ¿verdad?, en lo humano necesitó orar, siendo el Hijo de Dios, cuánto más cada uno de nosotros. Entonces necesitamos, ¿verdad?, empezar a ejercer esa disciplina de oración cada día, gracias, en nuestra vida. Jesús fue el mejor ejemplo y Él nos dejó ese secreto. Dijo, cuando dice, y cuando ustedes oren, ¿verdad?, cierren la puerta y oren a su Padre que está en lo secreto. Y su Padre que está en lo secreto los recompensará en público. Entonces, ahí vemos, ¿verdad?, que el Señor nos está diciendo, ese es el secreto para que tú tengas una vida espiritual fuerte, para que en cualquier situación que pasas en tu día a día, las circunstancias adversas no te abrumen. Ora, y ahorita vamos a poder verlo con mucho más detalle. Entonces, escuchemos al Maestro, sigamos su ejemplo. Y vamos a ver los beneficios de la oración. ¿Ok? Hay muchos beneficios de la oración. Entonces, antes que tener una comunión, ¿verdad?, con Dios o que le sea más para Dios, es para nosotros. Lo necesitamos. Necesitamos empezar a fluir en nuestros tiempos de oración. El primer beneficio, ¿verdad?, es que la oración es reconocida como una herramienta fortalecedora del espíritu. ¿Okay? Recuerde que somos espíritu, alma y cuerpo. ¿Okay? Vamos a estar trabajando esas tres áreas. En lo espiritual, ¿okay? El inciso A, ¿verdad? Porque fortalece nuestro espíritu, porque nos mantiene cerca de Dios. ¿Okay? Es lo primero. Nos mantiene cerca de Dios. Leemos el Salmo 145, 18. Salmo 145, 18. Lo leo en la versión Palabra de Dios para Todos. Dice, el Señor está cerca de todos los que lo buscan, de todos los que lo buscan sinceramente. Amén. Entonces, el Señor está presto, su oído. Él le agrada cuando nosotros buscamos tener esos tiempos con Él. También Primera de Pedro 3:12, en la Nueva Traducción Viviente, dice la palabra, los ojos del Señor están sobre los que hacen lo bueno y sus oídos atentos a sus oraciones. Entonces, vuelve a reiterar que el Señor está escuchando, está al pendiente. Él quiere, anhela que tú tomes esos tiempos de intimidad con Él, que le busques en oración. Él presta su oído. Entonces, esto mantiene una cercanía con Él. El siguiente punto, el punto B, nos ayuda a escuchar la voz de Dios. Jeremías 33:3, en la Reina Valera, dice la palabra, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Entonces, vemos nosotros que cuando nosotros vamos a ese tiempo de oración, el Señor no solamente nos responde, sino hay cosas que tal vez desconocemos en lo espiritual y el Señor nos las revela. Entonces, ahí vemos, ¿verdad?, hablando a nuestra vida, dirigiéndonos en cualquier decisión que tomemos. La voz de Dios está presente si nosotros queremos ser sensibles a ella a través de su Espíritu Santo. El punto C dice, nos lleva a centrarnos en la voluntad de Dios. Nos lleva a centrarnos en la voluntad de Dios. Primera de Juan 5:14. Dice la palabra en la Reina Valera, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Amén. Entonces, debemos alinearnos a la voluntad de Dios. Él está presto, ¿no?, a responder
a darnos lo que necesitamos, ¿verdad? Sí, nuestro corazón está alineado a lo que Él desea, a sus propósitos. El punto D, se manifiesta el poder de Dios en y a través de nuestras vidas. ¿Okay? Se manifiesta el poder de Dios en nosotros y a través de nuestras vidas. Hechos 4:31, en la nueva versión internacional, dice la palabra: después de haber orado, tembló el lugar en el que estaban reunidos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y proclamaban la palabra de Dios sin temor alguno. Amén. Entonces, este fue el día de Pentecostés. Cuando estaban allí los discípulos reunidos en un lugar, ellos estaban orando. Y dice que descendió la presencia del Espíritu Santo, los llenó con ese poder, con ese fuego, con ese denuedo. ¿Para qué? Para proclamar la palabra de Dios, para evangelizar, para salir de las cuatro paredes, ¿verdad? De tu casa, de tu congregación y salir a predicar a otros. Y dice que tembló el lugar. O sea, es tanto, ¿verdad? La presencia de Dios cuando nosotros estamos en esos tiempos de oración que vamos a sentir, lo vamos a sentir palpable en nuestras vidas. Y aún podemos ver la manifestación poderosa en milagros. Ahorita la pastora, ¿verdad?, hablaba de ese pequeño testimonio, para ella muy grande, tal vez nosotros lo podemos decir ver como algo pequeño, pero ahí se manifiesta Dios, tanto en las pequeñas como en las grandes cosas. Vamos a seguir viendo milagros cuando le creemos a Él. Su poder se manifiesta cuando hay gente que ora, que clama. Y les podríamos hablar también de cuando la iglesia estaba reunida, ahí también en el libro de Hechos, que estaba Pedro en la cárcel, la iglesia estaba orando, ¿verdad?, en una casa, y el Señor sobrenaturalmente los sacó de la cárcel, ¿no? Entonces, cuando hay un pueblo reunido que ora, que clama con denuedo a Él, cosas poderosas suceden. La mano de Dios se mueve a nuestro favor. El punto E, nos prepara para la batalla espiritual. Nos prepara para la batalla espiritual. Efesios 6, versículo 13 y 18. Efesios 6, 13, 18. En la Nueva Traducción Viviente dice: por lo tanto, pónganse todas las piezas de la armadura de Dios para poder resistir al enemigo en el tiempo del mal. Así, después de la batalla todavía seguirán firmes de pie. Oren en el Espíritu en todo momento. Y aquí está hablando del Espíritu Santo. No es el Espíritu humano, está hablando en el Espíritu de Dios. Ora, ¿verdad?, pidiendo que el Espíritu Santo te guíe, ¿no?, para interceder, para clamar. Dice: ora en el Espíritu en todo momento y en toda ocasión. Manténganse alertas y sean persistentes en sus oraciones por todos los creyentes en todas partes. Entonces vemos que el apóstol Pablo hace referencia a que debemos nosotros, cuando vengan esos tiempos, ¿verdad?, de lucha espiritual, que lo estamos viviendo, algunos más difíciles que otros, pero el enemigo no va a descansar. Vamos a seguir sintiendo, ¿verdad?, esos ataques, embates del enemigo para que nos desviemos del camino correcto, del camino cristiano. Necesitamos entonces ceñirnos con esa armadura cristiana y mantenernos en oración constante, con la guía del Espíritu Santo, no solamente por mis necesidades, sino aquí dice que ore por todos los creyentes, por todos, porque todos estamos pasando situaciones difíciles, para mantenernos fuertes hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. El segundo punto, ¿verdad?, dice: la oración es la medicina eficaz, enriquecedora para el alma. ¿Ok? Ya vimos el espíritu, ahora estamos en el alma. ¿Por qué? El punto A dice: porque somos perdonados por Dios. ¿Ok? Somos perdonados por Dios. Marcos 11, 25, Nueva Traducción Viviente, dice la palabra: cuando estén orando, primero perdonen a todo aquel contra quien guarden rencor, para que su Padre que está en el cielo también les perdone a ustedes sus pecados.
¿Ok? Entonces, queremos nosotros el perdón de Dios, queremos su bendición para nuestra vida. Entonces, el Señor nos dice, no retengas el perdón, ¿sí? Sé diligente, sé obediente a los mandamientos de Dios. Y a veces podemos tener falta de perdón, resentimiento en nuestro corazón. Ahorita vamos a ver algunos obstáculos y eso puede, ¿verdad?, entorpecer nuestras oraciones. Entonces el Señor quiere que, vamos a decir, perdonarnos, pero lo primero que nos dice, acciona tú primero. ¿Quieres recibir mi perdón? Entonces perdona todo, perdona a todos. ¿Ok? Lo que te han ofendido. No guardes eso en tu corazón y sobre todo, ¿verdad?, en tu familia cercana, pero también en tu familia de la fe. ¿Por qué? Porque somos diferentes, batallamos con diferentes situaciones y a veces hay roces, malos entendidos entre los hermanos. Y entonces dejamos de, ¿verdad?, tener esa comunión, esa intimidad y no le agrada al Señor. Entonces, ¿cómo Dios va a recibir mis oraciones? Necesito yo ser obediente, perdonar. El punto B dice, podemos expresar libremente nuestras preocupaciones. Salmo 18, 6. En la Nueva Traducción Viviente dice, pero en mi angustia clamé al Señor. Sí, oré a mi Dios para pedirle ayuda. Él me oyó desde su santuario. Mi clamor llegó a sus oídos. Amén. Entonces, es un medio por el cual yo puedo descargarme, puedo soltar lo que traigo, ¿verdad? Mi angustia, mi aflicción, lo que me carga, meterme en el secreto, abrir mi corazón ante Él, derramarme y vamos a decir, el Señor va a obrar en mi necesidad, pero Él me pide que yo, ¿verdad?, clame a Él. Y es un ruego del rey David. Él pasó por momentos de angustia difíciles cuando era perseguido, ¿verdad?, injustamente, y su refugio fue siempre, ¿verdad?, el Señor, el Señor. Ahí están, nos quedan todas estas oraciones cantadas de lo que salía de su alma. Él se soltaba, ¿verdad?, en oración y en adoración a su Padre, y el Señor libraba de todas sus angustias. El punto C nos ayuda a liberarnos de nuestras ansiedades y descansar en el Señor. Nos ayuda a liberarnos de nuestras ansiedades y descansar en el Señor. Filipenses 4, 6 y 7, en la Nueva Traducción Viviente, okay, es uno de mis versículos favoritos. Dice la palabra, no se preocupen por nada. ¿Por qué no nos vamos a preocupar? Por nada. ¿Sí? Y a veces andamos bien preocupados, bien metidos en nuestras situaciones. Dice, en cambio, oren por todo vamos a orar. Entonces, no es que no vamos a tener preocupaciones, sino que cuando estés así, no andes ahí comiéndote las uñas, no andes, ay, desesperado, ¿qué voy a hacer? Ve y ora, ¿sí? Métete con Dios, busca de Él, suelta todo lo que traes, esas ansiedades, esas preocupaciones, todo lo que te aflige. Y el Señor entonces te llenará con su perfecta paz, así lo dice. Dice, díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por lo que Él ha hecho. Gracias por lo que hemos recibido y gracias por lo que recibiremos. El agradecimiento es un método para que tú, ¿verdad? Es el método espiritual de Dios para que tú tengas tranquilidad, descanses en Él, en su soberanía. Dice, así, haciendo esto, ¿verdad? Que ya leímos, orando, buscando de Dios, no preocupándote, experimentarás la paz de Dios que supera todo lo que podamos entender. La paz de Dios cuidará tu corazón y tu mente mientras vivan en Cristo Jesús. Amén. Aquí tenemos el secreto, el secreto. Queremos, ¿verdad?, vivir vidas victoriosas. Oremos y descansemos en la soberanía de Dios. El Señor nos llenará con esa paz. Esa paz no la da el mundo. ¿Sí? Hay gente que no puede entender cuando estamos en un momento de angustia, afligidos, muy preocupados, pero a la vez, ¿verdad?, el Señor nos llena con esa paz que Él tiene todo bajo control. No sabemos por qué estamos pasando la situación, pero sabemos que de lo malo Dios sacará algo bueno. ¿Amén? El punto D, renueva nuestra esperanza y fortalece nuestra fe. Renueva nuestra esperanza y fortalece nuestra fe. Marcos
11:24. En la Nueva Traducción Viviente dice la palabra: les digo, ustedes pueden orar por cualquier cosa y si creen que la han recibido, será suya. Amén. Que tuviéramos ese nivel de confianza en Dios. ¿Ok? Esas son palabras de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ok? Entonces, fe para lo que no vemos, ¿verdad? En la fe lo vemos ya como realizado. ¿Ok? Creerlo, que sucederá. ¿Por qué? Porque tenemos confianza en un Dios grande, sumamente poderoso. Lo hablábamos hace rato. ¿Ok? Lo cantábamos. Entonces, un Dios todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, que entendamos, ¿verdad?, que Él es soberano y que cuando creemos en Él, en esa suficiencia, en esa sobrenaturalidad, sus milagros ocurren y dice que eso, ¿qué? Fortalece nuestra fe. Amén. ¿Por qué? Porque Él es un Dios real. ¿Ok? El punto 3. Entonces, la oración es como el tónico milagroso para el cuerpo. Ya vimos el espíritu, el alma y ahora el cuerpo. Es decir, como un instrumento preventivo para todo nuestro ser. ¿Ok? ¿Por qué? Porque la oración nos fortalece frente a la tentación. Ese es el punto A. La oración nos fortalece frente a la tentación. Mateo 26:41. En la Nueva Traducción Viviente dice la palabra: velen y oren para que no cedan ante la tentación, porque el espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Entonces, aquí son palabras de nuestro Señor Jesús, cuando estaba, ¿verdad?, allí en la hora más difícil frente al Getsemaní. Va a ser traicionado, iba a sufrir, ¿verdad?, lo peor que algún ser humano puede vivir. Y él se metió en el refugio, ¿verdad?, en la oración, fue a clamar por fortaleza espiritual para todo lo que él iba a vivir. Se llevó a 3 de sus discípulos más cercanos y ¿qué pasó? Se quedaron dormidos. ¿Sí? Y Jesús, que los reprende y le dice: no han podido velar conmigo ni una hora. Okay, ni una hora han podido orar, apoyarme cuando lo necesitaba más. En ese tiempo me dejaron solo. Pero Él les da la exhortación y nos las da a nosotros hoy día. Velen, ¿okay? Oren. ¿Para qué? Para que no cedamos ante la tentación. Debemos estar prestos por donde viene el enemigo. Entonces, nuestros radares espirituales, ¿ok?, que podamos detectar cómo opera el enemigo y estar clamando por esa cobertura para tiempos de debilidad, tiempos en que todos los vamos a pasar. Tentaciones las pasamos todas de diferentes formas, pero que si yo estoy metido en Dios, con una vida de intimidad con Él diaria, voy a estar fuerte ante los embates del enemigo, ante lo que se presente. ¿Ok? El punto B, la oración trae sanidad física. ¿Ok? Trae sanidad física. Santiago 5, 14, 15. En la Nueva Traducción Viviente dice la palabra: ¿alguno está enfermo? Que llame a los ancianos de la iglesia para que vayan y oren por él y lo unjan con aceite en el nombre del Señor. Una oración ofrecida con fe sanará al enfermo y el Señor hará que se recupere. Y si ha cometido pecado, le serán perdonados. Amén. Entonces aquí tenemos, ¿verdad?, lineamientos en cuanto a lo que debemos hacer, ¿verdad? Orar fervientemente por las necesidades que hay de nuestra congregación. Estamos clamando nosotros, ¿verdad?, como líderes, como pastores, cubriéndolos en oración, pero a veces es importante que tú nos hagas llegar también tu petición, saber de tus peticiones, porque podamos hacerlo general, pero también si hay esa necesidad de ir y orar específicamente a alguna casa, ¿verdad?, por alguien que no pueda salir, que esté en una situación de salud delicada y que tengamos que orar,
o, ¿verdad?, alguna intervención quirúrgica. O sea, ven para orar por ti, ¿no? E igualmente, si en un hospital, si hay la posibilidad de poder ir, entonces poder orar allí. La palabra nos exhorta a eso, a que oremos, ¿verdad? Que lo unjamos con aceite en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y el Señor es el que obra, ¿verdad?, esas sanidades y esos milagros. Entonces, también el punto C dice, la oración nos ayudamos, perdón, a través de la oración ayudamos y bendecimos a otros con nuestras oraciones. Santiago 5:16, en la Nueva Traducción Viviente, dice la palabra, confiésese los pecados unos a otros y oren unos por los otros para que sean sanados. La oración ferviente de una persona justa tiene mucho poder y da resultados maravillosos. Entonces, ya lo había dicho hace rato, ¿verdad? Es importante como iglesia seguir manteniendo esos tiempos de unidad, de coinonía, orar unos por otros. En los grupos de conexión lo estamos haciendo. Acá también, el primer lunes de cada mes estamos tomando ese tiempo de corandeo. Les invitamos a toda la iglesia, no es nada más para los líderes o los servidores, es para toda la congregación, puedan hacerse presente en este lugar. Estamos orando por las necesidades, que redoblemos oración porque estamos en los últimos tiempos. Entonces, nos fortalecemos y nos ayudamos mutuamente. ¿Ok? Ahora vamos a ver los obstáculos para que nuestras oraciones sean escuchadas. ¿Okay? El primero que podemos encontrarnos es no obedecer a Dios ni a sus mandamientos. No obedecer a Dios ni a sus mandamientos. Proverbios 28:9, en la traducción del lenguaje actual dice la palabra, Dios rechaza las oraciones de los que no obedecen. ¿Okay? Está fuerte Proverbios. ¿Okay? Entonces, queremos que Dios reciba nuestras oraciones. Entonces, obedezcamos su palabra, obedezcámosle a Él. Tenemos la Biblia, sabemos sus mandamientos. Obedezcamos para que eso no estorbe nuestras oraciones. El segundo obstáculo son pecados no confesados o falta de perdón. ¿Okay? Ya lo habíamos visto hace ratito. Mateo 6, 14, 15, dice la palabra en la Nueva Traducción Viviente, si perdonas a los que pecan contra ti, tu Padre Celestial te perdonará a ti. Pero si te niegas a perdonar a los demás, tu Padre no te perdonará tus pecados. ¿Okay? Entonces, está muy claro. Queremos que nuestras oraciones lleguen ante Él, no debe haber estorbos en nuestra vida. Como lo hablaba la pastora hace ratito, Dios nos llama a santidad, ¿verdad? Que seamos santos como Él es santo, que no haya ningún estorbo. Y si hay algo que confesar, es lo primero que tenemos que hacer. Para que Dios reciba lo demás, nuestras peticiones, entonces debo ponerme a cuentas con Él. Perdonar a otros y pedir perdón a Dios por lo que yo haya hecho. ¿Para qué? Para que no haya obstáculo y puedan llegar mis oraciones ante Él. El obstáculo número 3, motivos egoístas. Motivos egoístas. Pedir para nuestros deleites. ¿Okay? Santiago 4:3, en la palabra de Dios para todos, dice, y cuando le piden a Dios, no reciben nada, porque la razón por la que piden es mala, para poder gastar en sus propios placeres. Entonces, a veces podemos pedir cosas que no nos convienen. Otro, ¿verdad? Mucha vanidad. Situaciones que a veces nos alejan de Dios, ¿no? Hay gente que a veces nos pide oración por trabajo, pero se desesperan y buscan cualquier trabajo y entonces ya no vienen a la congregación, ya no los vemos aquí. Entonces, ¿cuándo reciben el alimento? ¿Cuándo vienes a alabar al Señor? Entonces, que seamos sabios, entendidos de qué es lo que Dios quiere.
Entonces, no pidamos egoístamente para mí y también entender que hay otras o muchas necesidades por las que podemos clamar en el mundo, ¿sí? Hay mucha necesidad allá afuera. Entonces, dejar un poquito mi egoísmo y entonces interceder a favor de otros también. El punto 4, otro obstáculo es tratar mal a tu cónyuge. Tratar mal a tu cónyuge. Y esto va especialmente con los varones, no lo digo yo. Lo dice la palabra. Primera de Pedro 3:7, en la Nueva Traducción Viviente, dice: de la misma manera, ustedes maridos tienen que honrar a sus esposas, como cada uno, viva con su esposa y trátela con entendimiento. Ella podrá ser más débil, pero participa por igual del regalo de la vida que Dios les ha dado. Trátenla como es debido, para que nada estorbe las oraciones de ustedes. ¿Okay? Entonces, es un mandato del Señor. ¿Okay? Varones deben vivir en amor, en cuidado para con sus esposas, ¿no? Y puede ser también, ¿verdad?, lo contrario. O sea, eso no quiere decir que también nosotras, ¿verdad?, vamos a mandar en el hogar o a tratar mal a nuestros esposos. Debe ser mutuo, pero en especial se lo pide al varón cuando a veces son ásperos, cuando a veces vienen con machismos de sus hogares, vamos a decir, de origen, y cuando entran al matrimonio, entonces tratan con aspereza, no son amorosos con sus esposas, y aquí dice la palabra que eso va a estorbar tus oraciones delante de Dios. Entonces, Dios, ¿qué te pide? Ama a tu esposa, cuídala, trátala como un vaso frágil. El punto 5, ¿ok?, son otros obstáculos. Puede ser la falta de compromiso, ¿verdad? No quiero tomar ese tiempo con Dios, pongo cualquier excusa, las distracciones, ando más en el celular, en las redes sociales, el cansancio, estoy tan agotado, trabajo todo el santo día y bueno, no me tomo ese tiempo para oración. El apuro, ando apurado con muchos quehaceres y bueno, tampoco me queda tiempo, no me queda tiempo, dicen. El desánimo, ¿no? Ay, estoy pasando por situaciones muy difíciles y todo, y lo que menos quiero es orar, ¿no? Y la pereza, ¿no? Ay, no, qué aburrido, ay, qué fastidioso, ay, no, que ya no sé ni qué decir, ¿no? Podemos poner 1000 excusas para no tener nuestros tiempos de oración. Romanos 12, 11 y 12, dice la palabra en la NTV, no sean perezosos, con los trabajos que deben hacer para el Señor. Y hagan todo con entusiasmo, alégrense en la esperanza, tengan paciencia en las dificultades y sean constantes en la oración. Santiago 5:13, la parte A, en la Reina Valera dice, ¿está alguno de vosotros afligido? Haga oración, ¿ok? Primera de Tesalonicenses 5:17, en la NTV, dice, nunca dejen de orar. ¿Okay? Nos vuelve a reiterar y nos vuelve a reiterar lo mismo, la palabra. O sea, abre tu Biblia y el Señor te va a hablar. Entonces, aquí te está reiterando, ora, para todo, ora, ora. Entonces, quiero darles, ¿verdad?, algunos pasos para una oración eficaz y voy a agradecer a nuestra hermana Maguito. Este fue un tema que ella pudo exponer en una de las clases en nuestro grupo de conexión y bueno, lo estoy tomando de ella. Pasos para una oración eficaz. El primero es orar con fe. Orar con fe. ¿Ok? Hebreos 11:6. No lo voy a leer, solamente lo apuntan allí y ya en casita ustedes lo leen. Orar con fe, Hebreos 11:6. El 2, orar con agradecimiento. Ok, Salmo 104:5. Orar con agradecimiento. El punto 3, orar con sinceridad. Ok, orar con sinceridad. Jeremías 29, 12 y 13. Jeremías 29, 12, 13. El punto 4, orar con sabiduría.
orar con sabiduría. Mateo 7, 7 y 8. Mateo 7, 7 y 8. Punto 5, orar de acuerdo con la voluntad de Dios. Primera de Juan 5.7, orar usando la oración modelo, ¿okay? Que es el Padre Nuestro, todos no lo sabemos. Orar usando la oración modelo. Y recuerden que es un modelo, ¿para qué? Para que nosotros podamos ampliar nuestras oraciones. No es nada más recitarlo, ¿verdad? Porque no lo podemos saber completo, sino es desglosar cada una de las oraciones del Padre Nuestro y ampliarla, ¿verdad? Y pasar esos tiempos de oración con Él. Entonces, el punto 8, orar con perseverancia. Orar con perseverancia, ¿ok? Eso quiere decir en todo tiempo y en todo lugar. Orar con perseverancia, en todo tiempo y en todo lugar. Lucas 18, 1 al 8. Lucas 18, 1 al 8. Y ahí pues cuando el Señor relató la parábola de el juez injusto, ¿verdad? Que había una viuda que vino y que estaba ruega y ruega, ¿no? Para que fuera escuchada, y de tanto que le rogó y le insistió y estuvo ahí insistente, ¿verdad? Se le hizo justicia. De la misma forma, el Señor Jesús nos dice cuánto más a nosotros sus hijos. Amén. Si somos persistentes en nuestras oraciones, Él nos dará lo que necesitamos. Y bueno, los voy a dejar con algunos pensamientos. Y algunos están, la verdad, muy reflexivos y muy fuertes algunos. Dice, la oración es para el alma lo que el oxígeno es para el cuerpo. ¿Okay? Eso lo dijo Walter Martin. La siguiente dice, la oración es un escudo para el alma, un sacrificio para Dios y una plaga para Satanás. ¿Okay? Eso lo dijo Juan Bunyan, ¿no? La oración es la mayor fuerza que existe en el mundo, pero la menos usada, tristemente. ¿Sí? Tenemos el secreto, tenemos, ¿verdad? O sea, pero no lo usamos, ¿no? Un arma espiritual poderosa. Ese es de un autor anónimo. Que lo repita. Ok, bueno. Dice, el Paz me dice que lo repita. Dice, la oración, ok, es para el alma lo que el oxígeno es para el cuerpo. Okay. La siguiente dice, la oración es un escudo para el alma, un sacrificio para Dios y una plaga para Satanás. La siguiente dice, la oración es la mayor fuerza que existe en el mundo, pero la menos usada. La siguiente dice, la oración es el acto omnipotente que pone las fuerzas del cielo. La oración es el acto omnipotente que pone las fuerzas del cielo a disposición de los hombres. La oración es el acto omnipotente que pone las fuerzas del cielo a disposición de los hombres. Eso lo dijo Lacordaire. La siguiente, los discípulos no pidieron a Jesús que les enseñara a predicar, sino a orar. ¿Okay? Eso lo dijo D.L. Moody. ¿Okay? Los discípulos no le pidieron a Jesús que les enseñara a predicar, sino a orar. La siguiente dice, la oración no acaba con el pecado. Esta está muy
no acaba con el pecado. Si la oración no acaba con el pecado acabará con la oración. Si la oración no acaba con el pecado acabará con la oración. Entonces, estamos dándole más oportunidad a nuestro hombre espiritual o a nuestro hombre carnal, ¿sí? Esa lo sacaron, yo creo que de una revista cristiana que se llama Destellos Evangélicos. ¿Okay? La última dice, Satanás tiembla cuando ve aún al más débil cristiano de rodillas. Satanás tiembla cuando ve al más débil cristiano de rodillas. Eso lo dijo William Cooper. Entonces, que seamos conocidos, ¿verdad? En el infierno por nuestras oraciones, ¿ok? No porque, ¿verdad?, vamos allí, sino porque nosotros le hacemos la guerra a Satanás. ¿Amén? Entonces, como conclusión, ¿verdad? Y para que veamos cuán preciadas son nuestras oraciones para Dios, leemos el Salmo 141, 1 y 2. Salmo 141, 1 y 2. En la Nueva Traducción Viviente dice la palabra: Oh Señor, clamo a ti, por favor, apresúrate. Escucha cuando clamo a ti por ayuda. Acepta como incienso la oración que te ofrezco y mis manos elevadas como una oración vespertina. Entonces vemos aquí que el salmista está elevando su oración al Señor, pero la compara con el incienso. Así como sube ese aroma, el incienso de la misma forma sea su oración. Y me llama la atención en Apocalipsis 5:8. Apocalipsis 5:8, en la Nueva Traducción Viviente, dice la palabra: y cuando tomó el rollo, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Cada uno tenía un arpa y llevaba copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones del pueblo de Dios. Amén. No sé, o sea, a mí me emociona esto, ¿ok? Porque dice que ese incienso, ¿verdad?, que era una ofrenda que se utilizaba en ceremonias religiosas para honrar a Dios, su aroma y el humo que desprendían daba un simbolismo natural, pues se consideraba agradable a Dios. Pero tú y yo, ¿verdad?, somos pueblo de Dios, aquí lo dice la palabra. Las oraciones están siendo reservadas, dice, en copas de oro. Son hermosas, son preciadas para Él. Él no las, vamos a decir, vamos a decir, por la eternidad van a ser allí, están allí custodiadas, guardadas, ¿no? O sea, no se derraman. Están, ¿verdad?, siendo preciadas para Dios, reservadas para la eternidad. Dice, entonces recuerda, amado hermano, seremos recompensados por nuestras oraciones. No lo dudes, a su tiempo verás el fruto de tus oraciones, ¿verdad? Sea acá en la tierra o allá en el cielo, pero el Señor no se queda con nada. Entonces dice, por nuestras oraciones el infierno tiembla y el cielo se alegra. Amén.